Bienvenidos todos a Club de Prensa Ecuador. Ecuador podría convertirse en el único país en América Latina con 21 constituciones en menos de 2 siglos. Eso en cuanto a la consulta popular. Luego hay 3 preguntas más que debemos ir a responder los ecuatorianos sobre el referéndum el próximo domingo. Si vota sí o se vota no a estas 4 preguntas. Esto es lo que va a pasar en el próximo proceso electoral. Así está el ambiente electoral en mi país. A 72 horas de que inicie el silencio electoral, las organizaciones políticas y sociales intensifican sus mensajes electorales para el referéndum y consulta popular. 4 veces sí de demanda. Las propagandas se sienten desde territorio con brigadas médicas, como es el caso de Anabela Asín, asambleísta de ADN, quien tras el anuncio del presidente Daniel Noboa de que será su madre quien encabece la lista para asambleístas constituyentes, realiza recorridos y campañas de salud promoviendo el sí. El sí despierta, inspira y se hace tendencia. Como así, también otros de sus coidiarios recurrieron al puerta a puerta, el perifoneo y entrega de camisetas en las diferentes provincias del país. En redes sociales los mensajes no son pocos y se diversifican con otras organizaciones políticas, siendo esto un motivo principal en el cual los cibernautas no solo encuentran jingles alusivos al sí, sino que también grandes producciones audiovisuales donde la imaginación entra en juego. Votamos todo no. Esto mientras que en la otra será quienes apoyan el voto por el no, como Pachacutic. Sus dirigentes han optado por la organización de asambleas en las cuales el mensaje se basa en la regresión de derechos. Han manifestado que está en riesgo los derechos humanos. Por esta misma línea, pero sumado a la privatización, la RC5 también hace campaña por el no a través de sus cuentas oficiales y de su presidenta actual, Luisa González. Según la encuestadora analítica de monitoreo de redes sociales, Golden Social Suite, Facebook y Twitter han sido las redes sociales por donde se han difundido la mayor cantidad de campaña electoral, siendo la conformación de la Asamblea Constituyente la pregunta de mayor interés de quienes utilizan estas plataformas, pues ha generado más de 3 millones de interacciones y cerca de medio millón de comentarios. Astrix, Ingrid, Teleamazonas. Así es, Asamblea Constituyente. A propósito de esto, el presidente Daniel Noboa ha dedicado una de sus publicaciones en redes sociales para referirse a quiénes podrían ser los candidatos de su partido para la Constituyente. Anunció, por ejemplo, el nombre de la exfiscal general del Ecuador, Diana Salazar, su madre, Anabela Asín, y el actual presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen. Ellos liderarían la lista para una Asamblea Constituyente en caso de que sea aprobada esta pregunta en consulta popular. Ellos escribieron las reglas para protegerse entre ellos. Hoy el Ecuador elige hacerlo distinto, una nueva constitución donde el bien esté por encima del mal, donde un criminal no sea prioridad sobre ti, donde no puedan salir libres al pisar la cárcel. Este camino lo encabezan personas que no le deben favores a nadie. Anabela Asín, Nacional; Nils Olsen, Guayas; Diana Salazar, Pichincha. Para mí es un gusto darle la bienvenida aquí en Club de Prensa Ecuador a Gonzalo Ruiz. Él es magíster en comunicación política y gubernamental. Gonzalo, un gusto tenerte aquí en NTN 24. Hola, ¿qué tal, querida Ruth? Un gusto saludarte a ti y a la millonaria de la audiencia en todo el planeta. Gracias por estar con nosotros. También mi gratitud para Karen Mantilla. Ella es verificadora de datos del medio Ecuador Chequea, periodista ecuatoriana. Gracias por estar con nosotros, Karen, bienvenida. ¿Cómo estás, querida Ruth? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Gonzalo, te he visto haciendo mucha entrevista, cobertura en nuestros medios de comunicación, en los medios de comunicación en nuestro país, Ecuador, y la pregunta que resaltan muchos de los colegas también periodistas no es cuántas constituciones se redacten a propósito de la Asamblea Constituyente, la pregunta de la consulta popular, sino que si alguna logrará realmente permanecer en el tiempo. El reto sería pasar de la política de la ruptura a la política de consenso de una constitución como botín de poder a la constitución como pacto, que cada vez que haya una persona en el poder
convoque a una consulta popular. Esto se ha dado en nuestro país. ¿Cuán preparados estamos los ecuatorianos para ir el próximo domingo a las urnas y particularmente con el tema de la Asamblea Constituyente que va a formarse en el caso de que gane el sí y se redacte una nueva constitución para el Ecuador? Bueno, como bien han informado aquí en NTN 24, hay 3 preguntas de referendo y una de consulta popular. La de consulta popular es la que hace relación a la posibilidad de una nueva constituyente. Se ha mencionado una veintena de constituciones. Somos expertos los ecuatorianos en redactar constituciones, pero también en violarlas, en violentarlas, en no respetarlas. Tal vez hay una vieja costumbre que data de la época colonial, donde se decía que las leyes se acatan, pero no se cumplen. Una ironía gigante. Es así que la constitución ecuatoriana es la más larga de aquellas del continente, después de la entiendo que de Venezuela, y una de las más grandes del mundo. Y en Ecuador ha habido una veintena de constituciones, solamente superadas por República Dominicana, Haití y la propia Venezuela en su número. Pero el dilema es si está o no en juego, y si la gente dice sí el próximo domingo en el referendo, el modelo. Estamos discutiendo entre el modelo del socialismo del siglo XXI, que puso el chavismo en su corriente, y los tentáculos que se asentaron en Ecuador para la discusión de la constituyente de Montecristi de 2008, un modelo que tenía una visión del Estado preponderante sobre la economía, o un modelo de economía abierta, libre y también de democracia liberal. Parecería que este es el corazón de la próxima Asamblea Constituyente, con algunas particularidades, como por ejemplo el método de Hont de asignación de escaños, que da privilegio a las mayorías. Con 80 asambleístas podría ser, esto es teoría, por supuesto, que habrá de comprobarse en la práctica, que la próxima constitución esté dominada básicamente por el movimiento de gobierno, ADN, el oficialismo, y la Revolución Ciudadana, que es el movimiento de Rafael Correa, que está en Bélgica y que tiene una fuerza política significativa. ¿Qué se debate en la Constitución? Son temas claves, esos temas que hemos hecho referencia a las libertades, al garantismo que se aprobó en la Constitución de 2008 y a las posibilidades de promover la inversión extranjera, entre otros temas de las libertades. Habrá que ver cómo se decanta el debate constituyente, pero será un segundo capítulo después de las elecciones, digamos, de la comparecencia a las urnas del próximo domingo para esta consulta popular por una posible nueva constituyente, o quedarnos con la Constitución de Montecristi, que ahí doy mi particular punto de vista, ha sido un fracaso porque no ha servido para promover la democracia en el Ecuador, sino para procurar un modelo de corte autoritario y hiperpresidencialista. Karen, con respecto a lo que dice Gonzalo, quiero preguntar, ¿cuán socializado está lo que sería la conformación de una asamblea constituyente a nivel de candidatos? Ya hemos hablado de algunos, ya se han anunciado o han salido a la luz algunos nombres, pocos hasta el momento, porque todavía es muy pronto para decidirlo, pero se ¿ha conocido o ha trascendido el plan de trabajo, el proyecto que se quiere poner a discutir con los que integran esta o integrarían esta Asamblea Constituyente? Muchas gracias, Ruth. Es muy importante. Nosotros desde Ecuador Chequea hemos hecho un monitoreo digital en el que principalmente en la plataforma X, y los temas más mencionados alrededor de la consulta de hecho son la Asamblea Constituyente. Sin embargo, en el país aún no está tan a fuerte conocimiento de los ciudadanos de quiénes serán que conformarán pues esta Asamblea Constituyente. Pero sí, la gente necesita saberlo. Sin embargo, más allá de lo que el presidente publicó en su cuenta de X, no se conoce nada más. Gonzalo, no se conoce nada más, y eso también lo veíamos en referencia a una entrevista que le hacía Miguel Rivadeneira en una radio en Quito, que le preguntaba y él decía, al día siguiente, cuando gane el sí, decía el presidente Noboa, con el aspiracional que tiene pues el partido oficialista y el gobierno, de que esto se lleve adelante. Vamos a dar a conocer estos puntos.
Reitero la pregunta, ¿se ha socializado lo suficiente? ¿Cuáles son esos temas? Tú mencionabas algunos hace un momento, pero ¿cuán enterada está la ciudadanía sobre esto, que no es poca cosa? Es redactar una nueva constitución. Ahí quiero coincidir con Karen. En efecto, la gente no conoce los contenidos de una potencial nueva constitución porque el proponente, que es el presidente de la República, no los ha dado a conocer. Él ha preferido, y bien asistido a esa entrevista con el compañero, colega Miguel Rivadeneira, en el que dijo, no, los temas a debate después del 16 de noviembre, cuando la gente se pronuncie. Si la gente se pronuncia por ir a una nueva constitución, los pondremos sobre la mesa. Pero yo creo que ahí viene la responsabilidad ya no solamente del Ejecutivo proponente, sino de la sociedad. ¿A través de qué mecanismos? De debates que se hagan en la academia. Yo la semana pasada entrevistaba a un importante profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, Juan Carlos Mejía, y habían hecho allí un debate, pero no ha trascendido a la sociedad el contenido de ese debate. Lo mismo se ha hecho en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Entonces yo creo que a la academia le corresponderá de diciembre en adelante, hasta que en 3 meses más se convoque a la Asamblea Constituyente, proponer un debate de contenidos, que le corresponde también, me parece a mí, a la sociedad civil acompañar a través de los gremios empresariales, de los sindicatos, de las organizaciones sociales y los propios partidos políticos que optarán por una curul en la Asamblea Constituyente, promover este debate de contenidos. Yo digo, sí, es esencial discutir entre qué modelo queremos para el Ecuador para mejorar la vida de los ecuatorianos. Se trata de escribir una carta mejor, menos farragosa, incluso en la parte redaccional, del uso de un castellano muy sinuoso que tiene la Constitución de Montecristi, a una Constitución más clara, mejor redactada y con menos artículos. 444 artículos es un despropósito para una carta constitucional. Entonces sí, habrá que ponerlos a discutir. La gente sabe a medias todavía los contenidos de una constituyente, porque todavía no son los grandes debates que sí, me parece a mí, empezarán, si la gente dice sí, en la consulta popular, misma noche del día 16 a debatirse. Ecuador podría convertirse en el único país en América Latina con 21 constituciones en menos de 2 siglos. La pregunta que se lanza en medio de todo este contexto, si es necesaria o no una nueva constitución. A propósito, ya el presidente Noboa publicó en redes sociales los nombres de quienes podrían ser sus candidatos y ha mencionado Diana Salazar. La vamos a ver en pantalla. Diana Salazar, quien fue la fiscal de la Nación del Ecuador, ahora pues cumple una misión diplomática en Argentina. También ha mencionado a Nils Olsen, el presidente de la Asamblea Nacional del partido ADN, como posible candidato a la Asamblea Constituyente, y también a su madre, quien también pues se ocupa una curul en la Asamblea Nacional. ¿Qué dicen estos 3 nombres o qué han dicho estos 3 nombres en la ciudadanía? ¿Influyen al momento de ir a decidir el sí, el no en esta pregunta de consulta popular, Karen? Sí, nosotros como medio de comunicación que se dedica a la verificación de contenidos en redes sociales, hemos ya visto que durante toda esta campaña de la consulta popular, que de hecho ha sido muy corta, desde el 1 de noviembre y finaliza mañana, hemos visto un fuerte flujo de desinformación de ambas posturas, tanto del sí, tanto del no, y aparecen también nuevas posturas cuando el presidente publica este tipo de cosas en su cuenta de X, por ejemplo. De hecho, los últimos días, desde ayer que se publicó esto, la desinformación ha empezado a circular un montón. Y Anabela, la madre del presidente, Noboa, ya participó en una asamblea constituyente. No la redactó, pero sí participó, y claro, en manera de oposición al correísmo en ese entonces. Entonces, lo que hemos nosotros hecho es que en esta consulta popular, lo que se ha hecho, los desinformadores se han apegado más a los sentimientos, y hay 2 sentimientos en especial, que es el miedo y la esperanza. Entonces juegan mucho con eso para enganchar a la ciudadanía.
enganchar a la ciudadanía. Vamos ahora a revisar lo que ha dicho en cambio Gonzalo en una entrevista en nuestra cadena aliada Teleamazonas. Luisa González, quien fue ex candidata presidencial opositora del gobierno de Daniel Noboa, ella afirmó que va a hacer campaña, y lo han dicho los correístas, por el no en las 4 preguntas del referéndum de consulta popular, incluida aquella en la que se pregunta a los ecuatorianos si aprueban el llamado a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Pero expresó que si llegara a ganar el sí, ella va a ser candidata a la Asamblea Constituyente. De esta manera defendía por qué los correístas están llamando a sus seguidores a votar no el próximo domingo. La escuchamos y venimos a comentar, Gonzalo. Decimos no porque en esa constituyente nos van a quitar el derecho a la salud, a la educación, a nuestros pueblos y nacionalidades y a los recursos naturales. ¿Sí? Si es que gana el sí e ir por la constituyente, esa misma lucha que tenemos hoy, tenemos que trasladarla a una asamblea constituyente. Si gana el sí, ustedes, ¿qué temas cambiarían o no tocarían de la constitución actual? Bueno, no vamos a tocar... O lo repetirían, digamos. Se tiene que mantener que el IES es un sistema solidario y universal. Y tiene que dar la prestación de salud. Que la salud y la educación son públicas, de calidad y gratuitas. Que la seguridad nos la tiene que garantizar el Estado y que los recursos naturales y estratégicos del Ecuador le pertenecen al pueblo, y las condiciones en las que se los negocie, en el caso de una función delegada que lo permite la Constitución, debe ser siempre en favor del pueblo ecuatoriano. Bueno, ahí Gonzalo, ella ha puesto sobre la mesa las cosas que a criterio de ella podrían revertirse en el caso de que se trate de redactar una nueva constitución. ¿Qué decir al respecto? Bueno, que sí tienen peso, desde luego, porque la Revolución Ciudadana tiene un numeroso bloque de legisladores en la Asamblea Nacional, que es el Congreso, digamos, para que se entienda mejor. Aquí se le llama Asamblea Nacional desde la copia que se intentó hacer con la Constitución Bolivariana de Venezuela. Ella podría ser legisladora, también lo ha dicho, ha admitido. Si el pueblo dice sí, iremos a las listas de la Revolución Ciudadana a participar, y ella, como ex candidata presidencial en 2 ocasiones, podría ser encabezar las listas si así lo decide ese partido. Los temas de los contenidos son los que ha encabezado siempre la lucha de la Revolución Ciudadana, el tema de la salud, la educación. Lamentablemente no han funcionado la salud pública y la educación de modo óptimo en el Ecuador. Yo pienso que con muchos altibajos en los distintos gobiernos, y es un tema fundamental, más allá de la ideología que se profese. De todos modos, en esa misma entrevista, Milton Pérez le consultó sobre una potencial candidatura presidencial y ella dijo que sí. De modo que en la línea de partida, un poquito antes de la línea de partida de una potencial candidatura o campaña hacia la Asamblea Constituyente, y hay esos nombres que han comentado ya hace un momento: Anabel Asín, madre del presidente y legisladora actual; Nils Olsen, presidente del Congreso; y Diana Salazar, la fiscal que ahora es embajadora en Buenos Aires, que fue la que condenó precisamente a Rafael Correa. Es decir, que la notoriedad de estos nombres, más el de Luisa González, ex candidata presidencial, ya salen a la palestra. Lo que sí puede pasar, y esto es un tema muy importante, que el método de asignación de escaños de ONT excluye a las minorías, y es el método elegido para formular el cómputo de asignación de escaños en la próxima Asamblea Constituyente. Con lo cual, si las cosas van más o menos en esta línea, tendrían 2 grandes fuerzas, casi hegemonía, y se polarizarían las fuerzas de ADN y la Revolución Ciudadana. Los dos son movimientos, no son partidos políticos. En el Ecuador existe una extraña confusión entre movimientos, partidos políticos. Son las fuerzas más grandes, movimientos, las 3 más grandes, incluido Pachacuti. Pero una eventual polarización podría dejar por fuera del espectro político en la representación en la próxima asamblea a otros espacios, incluso el propio Pachacuti, que a lo mejor se vería minimizado también por las incidencias que ha tenido el paro nacional, de magras repercusiones para los efectos que buscó la Confederación de Nacionalidades Indígenas y su brazo político Pachacuti, o representaciones de otra naturaleza, el Partido Social Cristiano, otro importante, y algunos más que o han desaparecido del espectro electoral o podrían desaparecer de modo definitivo, por lo menos en la próxima Asamblea Constituyente. No perdamos de vista que la Asamblea Constituyente
Debemos ir a elecciones, hay 3 meses de acuerdo a la norma para convocar por Consejo Electoral a esa asamblea, y de allí viene la etapa de formulación y redacción de la Constitución, 6 meses del estatuto con 2 potenciales de prórroga. Es decir, no tendría el Ecuador una nueva Constitución hasta más o menos mediados de 2027, porque esa Constitución habrá de ser aprobada en referendo, o puesta a consideración del pueblo ecuatoriano en referendo, como sucedió con la Constitución de Chile. Ya saben ustedes que ahí no fue aprobada, ¿no? Entonces, mucho tiempo falta para que haya una nueva Constitución en el Ecuador. Mientras tanto, seguirá en vigencia la de Montecristi. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Esto es Club de Prensa Ecuador. Volvemos enseguida a hablar de la cárcel del encuentro. También noticia en mi país. Seguimos con más en Club de Prensa Ecuador. De uniforme naranja, manos atadas, con la cabeza rapada, mirando al piso. Estamos hablando de la cárcel del encuentro. Se vieron estas imágenes en lo que fue la inauguración. 736 plazas de reclusión penitenciaria. Esto es lo que ofrece, según datos del oficialismo, la cárcel del encuentro en Santa Elena. Y comenzaron ya a funcionar en medio de un recrudecimiento de la violencia en las prisiones del Ecuador. Hubo una masacre en la cárcel de Machala, en la provincia del Oro, y un pico también de hacinamiento carcelario que hay en el Ecuador. Esta prisión de máxima seguridad, donde van a ser trasladados los delincuentes más peligrosos, a Santa Elena, comenzó a operar este lunes, el 10 de noviembre de 2025. No hubo una inauguración oficial, pero sí se vio el traslado, la difusión de estas imágenes. 300 de sus primeros inquilinos, quienes han sido llevados desde otros centros de privación de libertad en el Ecuador, como en Machala, Esmeraldas, Riobamba, además de las cárceles, la cárcel regional del Guayas y La Roca, estas últimas ubicadas en la ciudad de Guayaquil. La nueva prisión de máxima seguridad, conocida como la cárcel del encuentro, está ubicada en la provincia de Santa Elena, a 128 kilómetros, aproximadamente 2 horas en carro desde Guayaquil, en la zona costera, muy golpeada por la presencia de bandas narcoterroristas transnacionales. Está construida en la comuna de Juntas del Pacífico, en la parroquia Simón Bolívar. El terreno es de aproximadamente 37 hectáreas. La edificación está prevista para 14.000 metros cuadrados y va a tener una inversión final superior a los $52 millones. Esta cárcel de máxima seguridad en Ecuador tiene capacidad para albergar a 800 reos de alta peligrosidad o alto riesgo de fuga. En este lugar, los privados de libertad pasarán su día de forma aislada y con un régimen especial. Las celdas tienen capacidad hasta para 3 presos. Hay 5 pabellones, cada uno con un patio cerrado, donde los sentenciados podrán estar hasta por 3 horas. Todo dependiendo de su comportamiento. El complejo cuenta con la más avanzada tecnología de videovigilancia y control, que lo hace en un lugar altamente custodiado. Incluso las señales de internet están bloqueadas. Tras la más reciente masacre carcelaria en Machala, el gobierno trasladó a 300 presos, los más peligrosos de 3 centros penitenciarios, a este lugar aún en construcción. Estos hombres con un extenso historial delictivo fueron reubicados, de ellos 120 de la cárcel La Roca, también de máxima seguridad. En el listado figura el ex vicepresidente Jorge Glass. Ahí estamos viendo imágenes que fueron ampliamente difundidas a nivel internacional. Se hablaba del CECOT ecuatoriano. Karen, ¿qué podemos establecer de esta noticia que dio la vuelta al mundo? Lo digo, además, después de una coyuntura que se dio con lo que sucedió en la provincia del Oro, cerca de 30 personas fallecidas en el interior de un penal. Sucedió en 2 hechos en menos de 24 horas. Bueno, hay que tener muy en claro que estamos en época electoral, ¿no? Estamos en una semana electoral muy decisiva para el país. Entonces, ambos bandos están tratando de establecer sus discursos, tanto en redes sociales y tanto en las acciones que hacen. Ahora, el gobierno lo que hace, el domingo tuvimos la noticia de la masacre que sucedió en la cárcel de Machala. Hemos hecho las consultas y toda la cuestión y no nos han respondido hasta el lunes en la mañana, que ya la voz oficial se demora un montón aquí en Ecuador. Sin embargo, el lunes
tenemos la noticia del traslado de los 300 presos de alta peligrosidad a la nueva cárcel en Santa Elena. Esto lo que nos da de lectura es que todo es aprovechable y más en época electoral. De hecho, se ha hecho al estilo Bukele, las fotos, se puede decir, al estilo del gobierno de Bukele, las fotos que compartió el presidente, a los reos se les rapó su cabello y figuras claves como el expresidente Jorge Glass y el exasambleísta Pablo Muentes estuvieron ahí. Entonces, lo que nos da de lectura es que, claro, el gobierno sabe aprovechar estas situaciones para en plena época electoral, pues. Entonces, esto también ha sido aprovechado por los desinformadores. Desde Ecuador Chequea, nosotros desde el 1 de enero, desde el 1 de noviembre, perdón, hasta ahora hemos registrado más de 60 verificaciones y la mayoría, de 9 de cada 10, resultaron ser engañosas y falsas. De hecho, el miércoles empezaron a circular fotos manipuladas con inteligencia artificial de la cárcel del Encuentro, que todo es aprovechable, les digo. O sea, los ambos bandos siguen usando cualquier cosa para desinformar y también para beneficiarlo a su favor, se puede decir. Y esto en el contexto de que todo es aprovechable, Gonzalo, vamos a ver los mensajes que fueron publicados por el presidente Daniel Noboa sobre esta nueva cárcel. De hecho, lo que mencionaba Karen, con la frase "bienvenido al nuevo hogar, pronto llegarán otros criminales", lo ponía, así anunció que entre los presos, los recluidos en esta cárcel del Encuentro, uno de los primeros huéspedes, ahí estaba el ex vicepresidente Jorge Glass, que, como sabemos, está condenado en un proceso por corrupción. Noboa acompañó este mensaje con fotografías del ex vicepresidente del gobierno de Rafael Correa Delgado, y ahí se lo ve pues a Glass vestido con este traje naranja durante el procedimiento de reseña para ingresar al penal. Volvemos a lo que citaba Karen hace un momento. Semana electoral, se puede utilizar de un lado, de otro lado. ¿Qué refleja esto de la inauguración de la cárcel del Encuentro y también cómo lo han utilizado los correístas, que fueron los que salieron a protestar por la difusión de estas imágenes? Hay algunos analistas que dicen simplemente no por pertenecer a ninguna tienda política, pero por una cuestión de humanidad no se debe exponer a estos funcionarios de esta manera, aunque el correísmo también se olvida lo que hizo en su momento con Galo Lara y bueno, y una serie de sucesos que se dieron también en la época de Rafael Correa con respecto a revelar fotos, nombres, ver a personas que estaban detenidas, con quien había altercados políticos incluso. ¿Qué decir al respecto, Gonzalo? Bueno, Ruth, yo creo que hay que destacar, y hace un momento mencionaba Karen, la labor de plataformas como en la que ella labora, de verificación de datos y de noticias. En este mundo de la desinformación, en este mar espeso de las redes sociales, esa es una primordial. Y que haya plataformas como las que he mencionado y donde trabaja Karen es muy loable. Deberíamos hacer casi una alfabetización digital a toda la población. Yo digo que esto incluso debería empezar en la escuela primaria para que la gente sepa distinguir qué es noticia falsa, qué es noticia de verdad, cómo contrastar la información, cómo acudir a fuentes creíbles. Este es un primer tema, más allá de que estemos o no en campaña electoral. Darnos una vacuna contra la desinformación, creo que es saludable como sociedad. Luego vamos a los hechos. El día domingo ocurre la masacre, en efecto, en Machala, con 2 masacres, realmente, bueno, primero 4 muertos en la madrugada, luego 27 en horas de la tarde, en una cárcel muy precaria en sus condiciones, muy mal vigilada, y todavía no se ha explicado suficientemente cómo murieron. Se dijo ahogamiento por suspensión, esto querría decir ahorcamiento, pero luego se vio en los datos que no había sucedido tal, y hasta ahora no hay, de parte del SNAI, que es el organismo encargado de los sistemas de privación de libertad, de los sistemas de supuesta rehabilitación, no hay una explicación clara. La justicia deberá entrar ahí. A continuación, y en una entrevista que me concedió el ministro del Interior, John Reinberg,
el día lunes, explicó que empezaron los traslados a esta cárcel ubicada en la provincia de Santa Elena, que bien se ha explicado en el reportaje, tú lo has dicho, queda a 2 horas de Guayaquil, en una provincia costera, en una zona de una población muy pequeña, Juntas del Pacífico, que tiene 2.500 habitantes, que están realmente conmovidos por los primeros traslados. Fueron traslados con operaciones militares complejas, con helicópteros en algunos casos, por tierra, con una dotación militar que se dice este rato ronda entre policía y Fuerzas Armadas, más de 300 funcionarios uniformados en esa zona donde está la cárcel. Entonces, por supuesto, más uniformados que reos trasladados. Se trasladó reos desde las cárceles de Esmeraldas, de la Tacunga, en el centro de la sierra, en Machala, Guayaquil, y también de la cárcel de La Roca. Después se explicó por parte del gobierno nacional que todos los reos de La Roca, que era una cárcel supuestamente de alta seguridad, pero que fue vulnerada varias veces, incluso atacada con un dron hace un tiempo, digamos, en los momentos duros de la embestida de las mafias del crimen organizado, esa cárcel se la va a remodelar, según palabras de John Reinberg en una entrevista con Teleamazonas. Habrá que decir también que en esa cárcel estaba Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, ex alto funcionario del gobierno de Correa y condenado por la justicia por delitos de corrupción, por casos que no tienen que ver con los del crimen organizado, ni las masacres del narcotráfico, ni las confrontaciones de las bandas. Y también este legislador, ex legislador Pablo Montes, que también fue condenado por uno de los delitos de injerencia en la justicia. Y claro, el Twitter del presidente llama la atención, es irónico, por supuesto, y me parece a mí que no es apropiado un lenguaje de esa naturaleza. Jorge Glass está condenado por la justicia, es un hecho, es un reo de la justicia, pero esta, si se quiere, simbiosis que se intenta hacer entre los presos que pasaron por la política, que no son presos políticos, que son condenados por la justicia, y los otros reos de alta peligrosidad, capos de mafia y todo eso, no me parece adecuado y hay que hacer una distinción. Ese sería mi punto de vista al respecto. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, volvemos enseguida. Esto es Club de Prensa Ecuador. 3 días del fenómeno Shakira en Ecuador. Cerró sus shows en Quito tras 2 horas de espectáculo cada uno. En cada espectáculo más o menos 29-30 canciones de Shakira que recorrieron toda su trayectoria. Una visita que tuvo un impacto importante en el sector hotelero en la capital de los ecuatorianos, en general en el sector turístico también, a pesar de los pesares, como lo digo yo, de los temas de inseguridad que muy aparte están de la euforia que genera tener un artista de ese nivel internacional en nuestro país, pues tuvo el resultado esperado. Al menos la Federación Hotelera del Ecuador ha informado que la ocupación en esta ciudad hasta lo que era la noche del martes 11 de noviembre rondó entre el 80 y 90%. En un fin de semana regular la ocupación está 30-40% según la Federación Hotelera, y la última vez que se recuerda en el país que los hoteles de la capital tuvieron una ocupación similar fue durante la conferencia Hábitat 3 de Naciones Unidas que se celebró allá en el año 2016. ¿Qué decir de este fenómeno, Karen? Porque además no solo es algo del espectáculo, sino de todo lo que mueve o el impacto económico que puede tener nuestro país con respecto a la visita de una artista como Shakira. Así es, Ruth. El país ha tenido un respiro económico específicamente con este concierto. En el caso de Shakira, por ejemplo, hubo como tú ya le dijiste, hubo una ocupación hotelera casi del 100%. Esto no sucedía desde hace una década. Y bueno, y ahí es donde nosotros podemos ver que el entretenimiento también puede dinamizar la economía local, sobre todo la economía local. Y de hecho, el municipio de Quito se le prendió la idea y dijo como, bueno, y voy a aprovechar esto, voy a hacer que los emprendedores aprovechen, y en las afueras del Estadio Olímpico se colocaron carpas. Entonces los emprendedores sacaron sus productos para que puedan también ellos ayudarse con algo. Recordemos también que venimos de una pandemia y una época bastante complicada aquí en Ecuador, de pandemias, paros, y aparte de eso también son 6 procesos electorales, y todo esto ha afectado a la inversión.
Este concierto marca un antes y un después en la ciudad de Quito, así lo aseguraron los expertos que hemos consultado nosotros esta semana. Y de hecho también este tipo de eventos ayudan a recuperar el movimiento económico y también la confianza de que la gente pueda venir acá a Quito, pueda venir acá a Ecuador, que sí se pueden hacer más de estos conciertos acá en el país. Y también, curiosamente, como nosotros nos dedicamos al fact-checking, incluso el concierto de Shakira fue usado en campañas de desinformación, con imágenes manipuladas que las mostraban como reales, como actuales, de ambos lados, ¿no? La campaña del sí, la campaña del no. Entonces, todo es aprovechable, como yo les mencionaba hace un momento. Claro, y ahora con lo de la inteligencia artificial, todos los de distintas índoles, restaurantes, bueno, quienes querían hacer su publicidad a través de redes sociales, pues ponían la imagen de Shakira visitando su establecimiento. Gonzalo, ¿qué decir al respecto? Adelante. Bueno, fue un boom, el gran escenario del Estadio Olímpico de Atahualpa, de las clasificaciones de la selección a los mundiales, ahora se convirtió en un escenario artístico y albergó en los 3 días, se calcula, 115,000 espectadores, entradas caras. Y esta boom en la economía que bien relataba Karen hace un rato, fíjate que se vendieron cantidades de estas pelucas, no sé, color morado, los vestidos de Shakira, la gente iba, muchas personas iban disfrazadas, un movimiento tremendo, la gastronomía se reactivó. La verdad es que la ciudad volvió a respirar con Shakira, a pesar de que los cierres viales estorban, a veces no hay una planificación adecuada. En otros grandes escenarios del mundo se puede circular durante la celebración de espectáculos grandes, pero eso hace falta mejorar en nuestro país. Sin embargo, esta inyección de ánimo de Shakira, muy importante. Yo no fui, fue mi familia, mis hijos, mi mujer, estuvieron felices en el espectáculo. La verdad es que es una actriz que copa todo y que encanta a la gente. Yo no he visto una pasión igual en mucho tiempo en nuestro país por un artista. Hay muchos espectáculos musicales en el Ecuador y creo que esto de Shakira ahora realmente llamó la atención y nos permite ver que el Ecuador tiene oportunidades. Aquí vinieron turistas de México, Colombia, bueno, desde luego de Cuenca. Se subió la cantidad de frecuencias de vuelos de Guayaquil a Quito. Era impresionante, se oían en los restaurantes voces de todas partes del Ecuador y de otras partes del mundo hablando y vinieron por Shakira, movieron por Shakira. Bien le hacía falta al Ecuador, como bien se apuntaba hace un rato, después de un paro focalizado en la provincia de Imbabura, violento y que destruyó prácticamente una parte de la economía de esa zona. Pero siguientes, como se dice ahora, y creo que los espectáculos de esta naturaleza también nos ayudan a eso, apreciada Ruth. De acuerdo. De acuerdo, pausa comercial, volvemos. Esto es Club de Prensa Ecuador. Hasta aquí Club de Prensa Ecuador. A propósito, lo que acotábamos de las cárceles, ya el gobierno de Ecuador ha prometido una mega cárcel de mediana seguridad, dice el gobierno, para 15,000 prisioneros. Hasta aquí las noticias de nuestro país, parte de lo que reseña nuestra prensa en el Ecuador. Voy a agradecer a quienes me han acompañado el día de hoy. Siempre es un gusto tener a Gonzalo Ruiz, magíster en comunicación política y gubernamental. Gracias, Gonzalo, esta es una nueva oportunidad. Y también a Karen Mantilla, voy a agradecer, ella es verificadora de datos del medio Ecuador Chequea. Gracias, Karen. Me despido, soy Ruth del Salto. Enseguida, Hugo Vecino con la actualización, el poder de síntesis de las noticias internacionales en titulares de la hora.